Rubio se equivocó. El barco que vio en el canal no es chino, es de una empresa surcoreana. Señoras y señores, ¿se acuerda usted, amigo You Nowhere? ¿Se acuerda usted que Marco Rubio recientemente dijo que justo cuando estaba en Panamá para decir que tan metido está China en Panamá, increíble, tan metida está China en Panamá que justo cuando él está hablando allí con el señor Catín Vázquez, que gana $26,000 al mes, que eso sí, no, nadie dice nada, nadie lo investiga, y las exoneraciones, y ahí es donde yo pienso que es donde Marco Rubio pudo haber levantado su voz y haber dicho algo. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién los audita a ustedes? O sea, ¿cómo es esto? Claro que es una injerencia, ¿no? Porque obviamente el canal es de los panameños, supuestamente. Ahora te voy a demostrar por qué no es así. Que el barco que sale en la imagen, en estos momentos que estamos viendo esta imagen, que el barco era chino. A lo que abro paréntesis. ¿Y es que no puede pasar un barco chino por Panamá? ¿Quién puede prohibir que pase un barco chino por Panamá? Es comercio. Se supone que el canal de Panamá es pro mundi beneficio. Y así como pasa un barco gringo, debe pasar un barco chino, un barco de Venezuela, un barco de Perú, un barco de Chile, de Brasil, de la India, de Australia. ¿Me sigues? Porque el canal, supuestamente, no sé si te acuerdas, si lo viste en la escuela o si ya se te olvidó, el canal es pro mundi beneficio. Sí. Y otra cosa, el canal es manejado supuestamente por los panameños. Que venga a Estados Unidos a cuestionar que está pasando un barco chino por Panamá, eso, a ver, eso es muy malo, es muy delicado. Eso es una injerencia, eso es una ofensa a la soberanía panameña. ¿O es que tú no lo entiendes todavía? ¿Esa parte tú no la entiendes? ¿O estás tan Mayer Mirachi como él, que él es tan pro USA, gorra de los Yankees, todo Yankee? Claro, yo me pongo mi gorra de Boston, obviamente. Y me gusta el dólar, obviamente. Y todo lo que sea beneficioso para mí, mi familia, mi pueblo, mi gente, mi entorno, obviamente. Pero cuando viene una injerencia de este tipo, hay que levantar la voz. Cosa que no hace Mayer Mirachi. Tranquilo, yo sí lo hago. Esto hay que decirlo. No nos podemos quedar callados a que venga quien sea de afuera a decirnos, oye, atrás de mí está pasando un barco chino. Ahora, Marco Rubio muy mal en el idioma, porque si él no sabe leer o él no entiende coreano, que resulta ser que Corea del Sur es socio amiguísimo de Estados Unidos y que en gran medida debe su independencia también gracias a los Estados Unidos, porque la historia, la guerra de Corea, era una sola Corea no, una sola Corea. ¿Eh? Correa es otro. Correa es uno que está tratando de regresar a Ecuador a través de su candidata que le va a hacer la batalla a Daniel Noboa. Pero ese es otro tema. Después hablamos de esas elecciones. Corea era una sola, se dividió porque había que hacer algo para tener el control y que todo el comunismo de Rusia y China no se expandiera hasta Japón, que la ponía en amenaza. Ahí está Corea del Sur. Tampoco es que se lleva muy bien con Japón. Pero bueno, ese es otro tema también. Muy interesante la geopolítica. La guerra de Corea, muy interesante. Ahora, esto también es muy cierto. Marco Rubio mal en el idioma. El barco que está pasando desde Corea del Sur, uno de los principales países que tiene barcos pasando por Panamá. Ahí está en esa lista Estados Unidos como número 1, número 2 China, pero hay bastante diferencia entre el 1 y el 2. Luego sigue Corea del Sur, ahí está Japón, luego puede estar ahí Chile, Perú. Son los países que más barco pasa por el canal. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema, Marco Rubio? Yo fuera administrador del canal, yo fuera presidente de la República. ¿Cuál es el problema, don Marco Rubio, que pase un barco chino por Panamá si Panamá es pro mundo y beneficio? ¿O es que usted está sugiriendo que Panamá tiene que prohibirle el paso a los barcos chinos por Panamá? Si eso es así, obviamente le va a traer problemas económicos a China, pero la repercusión a Panamá será peor, mucho peor. Y el escándalo internacional que eso va a provocar va a ser mucho más grave, porque los otros países del mundo jamás apoyarán que Estados Unidos le prohíba a China
que sus barcos pasen. La primera razón es que todos los países del mundo tienen comercio con China. La segunda razón es que también eso atenta con la soberanía de ellos, porque ¿quién quita que el día de mañana, por orden de Estados Unidos, un barco de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, no pueda pasar por el canal de Panamá? ¿Será esto posible? ¿Realmente el canal es panameño o el canal es gringo? Que este señor, con esa injerencia y esa falta de respeto, Marco Rubio, viene a Panamá a decirnos a nosotros que atrás de mí hay un barco chino, resuelvan eso. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué te pasa, Marco Rubio? Pero para eso necesitamos políticos con pantalones, y Catín Vázquez no los tiene. Por lo menos para parársele firme y frontearlo, no los tiene. José Raúl Mulino tampoco ha demostrado tener... pero contra los panameños, la bravuconada a la orden del día, ahí sí. La rofeadera, ahí sí. Bárbaro. Y para finalizar, Marco Rubio y todo el país que es poderoso controlando la narrativa. ¿Por qué digo esto? Porque el que controla, el que tiene poder controla la narrativa. Y ellos te quieren vender a ti que la amenaza, que van a hacer un puente para volarlo. Los únicos que hacen eso son los estadounidenses. Porque aquí en América, China no ha invadido a ningún país. En África tampoco. Por ahí me hablan del tema de la frontera, pero es que es frontera. Hay temas de frontera, no solamente en China. Aquí en Panamá tuvimos un tiempo discutiendo la frontera con Costa Rica, o ya se te olvidó la guerra de Coto. Aquí también estábamos en desacuerdo con el tratado de Vélez no sé qué allá en Darién, que nos han quitado casi todo San Blas. La mitad de San Blas nos las han quitado. O usted no ve el mapa. Todo eso era de Panamá y nos los ha quitado Colombia. ¿O tú crees que no hay gunas en Colombia? Entérate, averigua y busca para que veas que sí hay bastantes. Pueden tener otro nombre, otra cultura, pero son gunas y hay bastantes allá en Colombia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? China no es una amenaza para Panamá. China es una amenaza para Estados Unidos. Y como Panamá, al parecer, y está demostrado que es el dueño de Panamá y el dueño del canal, dice, este barco no va a pasar, rompe las relaciones, o si no, algo poderoso va a pasar. Algo poderoso como que van a destruir Panamá, van a bombardear Panamá. Son capaces. Son capaces. Si hay un país que nos puede invadir, es Estados Unidos. Ya lo ha hecho. No les tiembla la mano para eso. Al contrario, hay mucha gente que tiene ganas de agarrar a Panamá como si fuera una estrella más de los Estados Unidos. ¿Te gustaría? Digo, ahí sí nos jugamos. Porque cuando yo digo que no estoy de acuerdo con defender el canal, es porque personas como Catín Vázquez y esa junta directiva en nada han beneficiado al pueblo panameño. En absolutamente nada. Por eso no lo defiendo. Pero no confundas la velocidad con el atropello, porque la soberanía de Panamá se respeta. You know, pra.